En la última parte de este tema vamos a hablar de reacciones consecutivas. ¿Qué entendemos por una reacción consecutiva? Lo que se muestra aquí en este mecanismo. Tenemos que una sustancia se descompone en una sustancia B, a la vez esta sustancia B se descompone en una sustancia C. K1 es la constante de velocidad de la primera reacción, que nosotros, como hemos dicho, siempre vamos a tratar con reacciones de orden 1, por sencillez a la hora de hacer los cálculos. Luego esto es una reacción de orden 1 y esta también es otra reacción de orden 1. Bien, ejemplos de estas reacciones tenemos, por ejemplo, la reacción de acetonitrilo con agua para dar acetamida y después su posterior reacción con agua para dar ácido acético y amoníaco. También un ejemplo muy clásico es la cadena de reacción de reactividad de nuclear, o sea, transformación nuclear de uranio en neptunio y en plutonio. Bien, nosotros vamos a trabajar con reacciones irreversibles y de primer orden. Ya lo habíamos dicho, de primer orden, irreversibles porque nunca se va a dar que B pase a o que C pase a B. ¿De acuerdo? Planteemos las ecuaciones de velocidad. La primera ecuación de velocidad hace referencia a cómo varía la concentración de A con el tiempo. Como A es un reactivo, aquí iría un signo menos, ya hemos dicho otras veces, porque así se define la velocidad de una reacción, y sería igual a K1 por el reactivo, que en este caso en esta reacción es A. Como el signo menos que teníamos aquí, pues lo pasamos aquí. De todas formas, el que el signo menos esté aquí deja claro que la velocidad de A va a ser negativa, o sea que esta reacción lo que hace es disminuir la concentración de A. Va a ser negativa y va a ir disminuyendo la concentración de A. Si planteamos la de B y hacemos un análisis parecido, B, por un lado, tenemos que es producto de esta reacción, por tanto, olvidemos de este término ahora. Primero, la definición de B, podríamos poner como es un producto, podría ser positivo aquí. Entonces sería K1 por la concentración del reactivo. ¿Cuál es el reactivo en esta reacción? A. Pues aquí tenemos A. Y ahora habría que sumar B, la reacción, la parte de la reacción corresponde a la segunda. Y en este caso B es el reactivo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso que es reactivo, pues lleva el signo menos, para K2 por la concentración del reactivo. Después tenemos C, si es un producto de esta reacción de aquí, por tanto la variación de C con respecto al tiempo será más K2 por la concentración del reactivo de esta reacción que es B. Si además tenemos en cuenta que el balance de masas, nosotros hemos puesto unos moles de A, como la estequiometría es 1, 1, 1, pues si ha desaparecido algo de A, será que se ha formado B, y si con B ha reaccionado para dar C, pues la suma de estas tres cosas tiene que ser lo que había al principio. Pues bueno, si tenemos en cuenta este balance de masas e integrando estas ecuaciones, obtenemos estas expresiones que aparentemente son un poco complejas, pero que realmente no lo son tanto. Si representamos gráficamente cada una de ellas, tendremos lo siguiente, por ejemplo. Este es un ejemplo donde K1 es mayor que K2. La velocidad esta es mayor que K2. Bien, entonces aquí podemos ver que la primera A va a disminuir, realmente solo depende de la constante 1 y es una ley, es una cinética de orden 1, con lo cual bajará así como todas las cinéticas de orden 1. B ya empieza a ser un poquito más complicado porque B va a depender de la velocidad con que se forma B y la velocidad con que se destruye. En este primer caso, al principio aquí vemos que B primero sube y llega un momento que vuelve a bajar. ¿Qué pasa? Pues que al principio la velocidad de formación de B es mayor
que la velocidad de destrucción de B. O sea, esta reacción es más rápida que esta de aquí. Pero llega un momento que esta empieza a ser más grande que esta de aquí, con lo cual empieza a disminuir la cantidad de B. Con respecto a C, pues bueno, C irá aumentando continuamente, porque es el producto y siempre irá, y como mucho llegará, claro, llegará a la concentración inicial de A0, cuando haya desaparecido todo A y todo B. Vamos a aprovechar en este mecanismo de las reacciones consecutivas para hablar de la aproximación del estado estacionario. La aproximación del estado estacionario se puede aplicar en aquellos sistemas donde la concentración de los intermedios es muy pequeña y podemos considerar que permanecen constantes. Esto nos va a permitir resolver, no solo en este caso, nosotros lo vamos a aplicar en este caso sencillo, pero la aproximación del estado estacionario se aplica en muchas situaciones, nos va a permitir obtener unas ecuaciones más sencillas y, por tanto, poder integrar y obtener las ecuaciones integradas de una manera más sencilla. Sin embargo, hay que decir que hay que ir con mucho cuidado con esta aproximación porque ha sido la causa de muchos errores. La utilización de esta aproximación tiene que estar hecha realmente por expertos, porque si no la podemos liar. Bien, vamos a ver, pero vamos a hablar de ella porque, por ejemplo, cuando hablamos de biocatálisis, de biocatálisis enzimática, pues la vamos a utilizar. Vale. Estas son las ecuaciones de velocidad que hemos puesto antes para este sistema, exactamente lo mismo que la transparencia anterior. Bien, si K1, la velocidad esta es muchísimo más pequeña que la constante esta 2, ¿qué va a pasar? Va a pasar que esto va a ir lentamente cuando se forma una molécula de B, como esto es muy rápido, enseguida va a producir de B a C. Con lo cual, esto va a ser lento, esto va a ser muy rápido, con lo cual la concentración de B a lo largo de todo el proceso va a permanecer muy pequeña, muy pequeña. Y además se puede mostrar que su cambio, el cambio de la concentración también va a ser muy pequeño. O sea que la velocidad de B va a ser aproximadamente 0 porque B es muy pequeña, una cantidad muy pequeña. Bueno, esto es cierto siempre aquí vemos la gráfica de esta situación, una situación donde K1 es mucho más pequeña que K2, pues bueno, A baja así, B sube así, y perdonad, C sube así, y B, observemos, primero tiene un periodo que se llama de inducción, donde esta condición no se cumple. Pero llegado ese pequeño periodo, después la B podemos considerar que permanece constante durante un tiempo. Bien, durante este periodo de tiempo es cuando esta aproximación es correcta y, por tanto, podemos aplicarla aquí. Veamos. En este caso, esta primera ecuación no la tenemos que cambiar, no hay ningún problema. Esta es una ecuación de primer orden normal y corriente. Aquí, esto va a ser 0. Eso es aproximadamente 0, ya que es una aproximación. Al ser esto 0, esto de aquí es 0. Y por tanto, uno puede pasar al otro lado y tendríamos que K1 por A va a ser aproximadamente igual a K2 por B. Como K2 por B está aquí, K2 por B, podemos ponerlo en función de A. Entonces, donde pone K2B, en esta ecuación pondremos K1A. Pero claro, ya ponemos aproximado porque estamos aplicando una aproximación. Si integramos estas ecuaciones, pues bueno, esto es una de primer orden, que es sencilla, que no hay que hacer nada más especial. Aquí no es necesario integrar para saber cuál es la concentración de B, porque directamente de esto sale. Si despejamos de aquí B, será K1 partido por K2 por concentración de A. Y aquí, de nuevo, va a ser sencilla la integración y el resultado, lo vamos a hacer, es este de aquí. Como vemos, tenemos la concentración de todas las sustancias A, B y C en función del tiempo, excepto esta que, ¿por qué no depende del tiempo? Porque hemos dicho que era constante, B permanece constante a lo largo del tiempo, y esta sí a lo largo del tiempo, y a partir de y en función también de la concentración inicial de A.
con esto hemos